Vamos a la tertulia de este miércoles, que es 14 de agosto del año 2019. Estamos con Ovenir Sartú, Hernán Bonilla, Fernando Escriña y Edgardo Rubianes. Nos instalamos en Argentina, novedades de hoy mismo. Luego del contundente triunfo del kirchnerismo en las elecciones primarias del domingo pasado, nuestro vecino se encuentra sumido en la incertidumbre. Hay un terremoto político, hay todo tipo de inestabilidad en los mercados. Bueno, se aguardaba para esta mañana un nuevo discurso, una nueva presentación pública del presidente Mauricio Macri. Efectivamente ocurrió. Macri anunció hace minutos en conferencia de prensa nuevas medidas económicas para paliar el efecto de la devaluación y además pidió disculpas por lo que fue su primera reacción tras la votación del domingo. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Macri informó sobre una serie de medidas destinadas, dijo, a aliviar a 17 millones de personas. Entre otras, el mandatario anunció que habrá un bono extra para los trabajadores privados y otro de 5.000 para los estatales. Además, se modificará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el congelamiento del precio de las naftas por 90 días. ¿Tú tenías la lista completa ahí, Hernán? ¿Se puede añadir cuál? 2 pagos extras de la asignación universal por hijo y una suba del 40% de la beca Progresar, que es uno de los planes sociales. Ahora, por supuesto, podremos ir más a fondo en el listado y en su examen, pero ¿cómo observan esta reacción? ¿Cómo han venido analizando el escenario argentino desde el lunes hasta hoy? Yo espero el tercer discurso en que pida disculpas por esto que está diciendo. Porque es tan bochornoso, es decir, la intención de comprar, de coimear a la gente para que lo voten. Es decir, si estas medidas eran posibles, ¿por qué no, y eran buenas, ¿por qué no las hizo antes? Es decir, ¿cómo operar a tener un traspié de este tipo para hacer algo que podría haber hecho? Es vergonzoso, ¿no? Una cosa que creo que lo comentó de pasada Mujica más temprano, y creo que acá hay un tema institucional, antes de entrar a la situación, un tema institucional complicado, y es esto de que las primarias, que no son primarias, que son una avant-première de la foto de las elecciones, las consecuencias que tienen. Porque en realidad si hubiera habido elecciones, efectivamente, hubiera ganado Alberto Fernández, hoy estaría saliendo y entraría a negociar con el FMI, que va a ser, tendría que poder... estaría en curso la transición. La transición y empezar a resolver cómo era. En esta situación donde se genera un interregno de 2 meses, donde la foto de lo que va a pasar está, según el corresponsal tuyo decía el otro día, fue electo, es el presidente electo, ¿no? Sí, o sea, el lunes de mañana temprano, Fernando Gutiérrez decía, Alberto Fernández es el presidente electo. Entonces tenemos esa situación de un presidente electo, pero falta la instancia electoral, y un presidente en ejercicio que todavía quiere jugar a ver si puede modificar esa realidad de los 15 puntos de diferencia en esos 2 meses. Entonces genera un grado de inestabilidad política institucional que no estaba previsto en esto de las elecciones intermedias o primarias, porque en el caso nuestro vota el 40%, hay elección, hay competencia interna en la mayor parte de los partidos grandes participa el 40% y no el 90% que va a participar en octubre, pero acá participó el 75% de la población y va a participar el 80%. O sea que la foto ya es como media difícil de modificar. Entonces hay un tema institucional grave que genera todo este marco complicado. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay es una foto que estaba por ver, que se veía venir. Alguien que dijo no va a subir el dólar,
no va a pasar los 20 pesos el dólar, y al año 2 años estaba a 40 pesos y ahora está a 60, bueno, no iba a haber la inflación, iba a ser contenida de inflación y anda por los 50, 60% anuales, bueno, o sea, era algo que iba a pasar. Y el tercer elemento que quiero marcar es el tema de las encuestas, que no es menor. ¿Cuántas encuestadoras trabajaron en Argentina? 19 encuestadoras. La que dio más cerca, dio 3 puntos más abajo a Fernández de la realidad. Y le dio 6 o 7 puntos más arriba a Macri. Le erraron como de aquí a Pando las 19 encuestadoras, lo cual lleva, hay un tuit de un matemático, Daniel Mordecki, que es muy interesante, donde analiza y compara esto, y señala lo que habla del efecto, creo que le dice rebaño, donde las encuestadoras se van dando manija entre sí y terminan generando una distorsión o una corrección que termina dando una foto equivocada, que creo que ese es un aspecto nada menor para considerar también para nuestro país, el papel que las encuestadoras tienen y los errores, en este caso 19 en 19 le erraron al resultado electoral. Agrego datos del contexto en el que habló esta mañana Macri, que es lo que había pasado ayer, segundo día después de las primarias. Bueno, ayer el peso volvió a caer frente al dólar, aunque menos, en un margen menor que el lunes, cuando se sintió fuerte el cimbronazo. La devaluación este martes fue 1,8%, el dólar cerró a 58,33, pero varias intervenciones del Banco Central habían ocurrido antes. El lunes, recuerden, la devaluación había sido de 18%. Pero quizás el foco ayer estuvo más puesto en el riesgo país, que volvió a subir y quedó en 1.800 puntos, el nivel más alto en Argentina en la última década y uno de los más altos del mundo. Los bonos argentinos son ahora los títulos de deuda soberana más riesgosos del mundo después de Venezuela, dijo un reporte de la agencia Bloomberg en el correr del día de ayer. Después podríamos agregar el Merval de la bolsa, que rebotó, ayer tuvo ganancias de 10,22% cuando un día antes se había desplomado 38%, una de las mayores caídas de su historia. Hernán. El dato preocupante de ayer fue que se duplicó el riesgo país en un día, ¿no? Y fue, como vos decías, el máximo en los últimos 10 años. Lo que hace que la situación argentina hoy la estemos siguiendo día a día como en las peores épocas. Y sumado a lo que decía Edgardo, de que unas primarias que terminan siendo un adelanto de las nacionales porque no hay competencia interna dentro de los partidos, ya van con candidato único, y que genera una situación de gran inestabilidad para adelante. No sabemos qué va a pasar en los próximos 4 meses. Creo que evidentemente el gobierno de Macri fracasó. Que yo pensé cuando empezó que iba a ser mejor de lo que fue. Lamentablemente creo que se equivocó en el manejo económico. Creo que el gradualismo que quiso implementar para mejorar el tema fiscal terminó siendo quietismo y no gradualismo, porque al final terminó aumentando el gasto público, terminó básicamente manteniendo el déficit fiscal, terminó aumentando fuerte el ritmo de la deuda. Y eso, a un momento, 2 años después de que asumió, o sea, que el kirchnerismo le había dejado una bomba, pero él tuvo 2 años para desactivarla y no lo hizo. Y 2 años después, cuando cambió las condiciones internacionales, le estalló. Y evidentemente la ciudadanía le pasó la factura razonablemente, porque las condiciones de vida de los argentinos, de muchos argentinos, se han empeorado. Y hoy están en esta situación terrible. Y ahora empeoraron más todavía, ¿no? De golpe, en un día, en 2 días, empeoraron mucho más. Y ahora tienen que elegir entre un gobierno que ha sido malo y que ha tenido malos resultados y que no ha logrado cumplir sus promesas, como el de Macri, y el horror de volver al kirchnerismo, que desquició la economía argentina y que desde el punto de vista de régimen político también fue lamentable. Entonces, si es que Alberto Fernández significa aquel kirchnerismo, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, parece que eso, sí. Hay un detalle que le estamos, incluso cuando ponemos información decimos, el triunfo del kirchnerismo. No, en realidad el triunfo del peronismo. El triunfo del peronismo, porque en realidad incorporó a sectores
por eso el propio Fernández ha sido crítico de Cristina en un cierto periodo. O sea, Claro. hay que tener un Le poquito más dijo de... cualquier cosa. Pero un poco más de amplitud, ¿no? De Es la un- definición. es un Es fenómeno- un frente encabezado por el Ahí kirchnerismo, va. pero que tiene otras Pero en vertientes realidad del tampoco perreonismo. encabezado, porque Alberto Fernández no es el representante más típico del kirchnerismo, ¿no? Es decir, creo que es Bueno, pero está la el hombre señora que en el con- número Pero dos, ¿no? Lo puso Pero, Cristina. claro, ¿no? pero la cabeza, pero sintemáticamente la cabeza no es kirchnerista, sino que es la persona consensuada por el peronismo. Sí. Eso, digo, creo que no está, no, Sí. no es menor la Sí, precisión. pero fue jefe de gabinete de Néstor, ¿no? Sí, claro. Como todo gobierno peronista, Y nos todos hizo los la sectores vida participan, imposible. pero, Y nos hizo pero la vida no es hoy imposible la también expresión. ese gabinete. Creo que es que él sea el candidato es la prueba de que ahí hay una alianza que supera bastante. Es decir, el peronismo impuso de alguna manera a y no a ella, digamos, ¿no? Como- Incorporó otros sectores, ¿no? El Pino Solanas también está ahí, ¿no? Y yo creo que en Dice Mac- un oyente, A ver. es complejo todo esto, ¿no? Dice este mensaje Rodolfo, los votos los perdió Macri, pero lo cierto es que la situación del viernes en Argentina era otra. Y pasó el fin de semana y de golpe están al borde del precipicio. Ese último efecto no es Macri, dice el Está, oyente. está bien, pero la situación de complejidad financiera, fiscal, etcétera, es heredada, pero él no la mejoró. Y después también, creo que Argentina está en una situación terrible en la que la amenaza, sea peronista, kirchnerista o lo que representa, evidentemente genera desconfianza, lo que puede ser el gobierno de Alberto Fernández con Cristina de vice. Y a su vez ahora Macri sale con medidas populistas de aumento del gasto que Claro. comenzó a venir. Si eran buenas, podría haberlas tomado antes de la elección y no lo hizo. Si son malas, es lamentable que las tome bajo presión para tratar de salvar. Es como una carrera De del salvarse. precipicio. Además, lo que falta saber es cómo se financian estas medidas, ¿no? Y Alberto Fernández había dicho que no iba a pagar algunos intereses de títulos de deuda, entonces se genera una situación en la que parece que los dos están viendo quién lleva a la Argentina más rápido al precipicio. Y no hay diálogo entre ambos, no se juntan. Hay una cosa que me parece clara, que Macri tenía la maldición de Tutankamón arriba, ¿no? Es decir, ningún gobierno no peronista ha logrado terminar su mandato. Esa es una cosa... Ahora, hay un elemento fatal. de lo que perdón, era- y la otra es que le pidió plata al Fondo Monetario Internacional, lo cual es el suicidio para cualquier gobernante, porque si hay mal acreedor y mal aconsejador, las exigencias que pone el Fondo Monetario son suicidas para cualquier gobernante. Por algo, tanto Kirchner como Astori se apresuraron a pagar al Fondo Monetario y en todo caso a contraer deuda con otros, ¿no? Una información, el Bloomberg hace 15, 20 días, cuando hizo un listado de los países con mayor vulnerabilidad, ¿no? En el mundo, la encabezaba Argentina. Y eso que tenía el respaldo del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Las vulnerabilidades estaba el primer país en ese sentido. Otro mensaje de la audiencia para darle más elementos al El panorama. programa que viene, déjame entonces. Dice María, Macri se equivocó en su gradualismo, pero ojo, no tenía mayorías. Ese es otro No, dato pero además político. hay Ese otro es otro elemento. dato político fuerte. Y No hay tenía otro mayoría. elemento. Al menos intentó el camino institucional. Acá tenemos una Argentina súper dolida frente a la alternativa. Bueno, No, pero además hay otro elemento, no tenía mayorías, pero además tenía elecciones parlamentarias a los 2 años de haber asumido. También. Porque acá mucho insistimos en el tipo de elección que significan las PASO, pero no reparamos en que estos sistemas donde hay elecciones a mitad de periodo son una trampa mortal, porque yo estoy seguro que muchas de las medidas que tomó, o de las dudas que tuvo Macri para llevar adelante algunas medidas, fueron productos de esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿qué votó la gente cuando votó a Macri? Bueno, yo creo que votó también contra la corrupción. ¿Qué demuestran estas medidas que Macri está tomando hoy? Demuestran cuando dice yo entendí lo que votaron, votaron por el bolsillo. Entonces, vuelta a tratar de recomponerle a una clase media muy castigada, tratar de recomponerle su situación. Entonces, la Argentina queda entre dos fuegos, entre una estructura llevada adelante, un programa llevado adelante que fracasó, y el kirchnerismo que todos sabemos lo que significó. Porque, atención, esa diferencia electoral tan grande
Acá se dirá que Fernández es independiente, que no es lo mismo, que bla, 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 que seguramente es lo que Cristina pensó que la gente se iba a convencer, pero lo puso Cristina Kirchner allí, responde a Cristina Kirchner, y salvo que se desmarque en una forma poco conocida. Fíjense ustedes ayer, Yo creo que... si será voluble la opinión pública argentina, y Macri yo creo que no va a terminar su mandato porque está peleado con la opinión pública, lamentablemente así lo siento, y el discurso sobre el que ahora pide disculpas puso de manifiesto un sentimiento que es ese, ¿no? Dice, bueno, así estamos por culpa de ustedes que votaron al kirchnerismo. Y eso jamás, eso es un error político que lo podés pensar, pero no lo podés decir. Pero entonces concluyo con esto. ¿Qué se votó ahora? ¿Qué se votó? Se votó por el bolsillo. Ayer en un programa periodístico se empezó a hablar de las causas que tiene Macri. Entonces, bueno, hasta de Tinelli, ¿no? Le dieron una importancia como analista político hasta el propio Tinelli. Pero dice, ¿qué le pasa al presidente? ¿Tendrá miedo de ir preso? Es decir, ya empezaron, es decir, de periodistas que hasta hace poco estaban hablando de las causas de Cristina Kirchner, ahora hablan de las causas de Macri, se olvidaron de todo lo demás. Y entonces, uno francamente dice, esa sociedad, ese periodismo militante que lleva ahora a que hay una brecha muy grande, una grieta muy grande entre el propio periodismo. Están los periodismos que hacen una especie de autocrítica, de mea culpa. Digo, se fue desvirtuando hasta los propios formadores de opinión en este tema, y eso yo creo que no lleva a la Argentina a buen puerto hoy, ¿no? Sí, no, yo quería decir que simplificar en Cristina la oposición al gobierno de Macri es una simplificación muy fuerte, porque en realidad Cristina Fernández perdió las elecciones porque pretendió desplazar al peronismo. Si uno mira los niveles de votación, es decir, ella, si hubiese hecho esta alianza, habría ganado en la elección en que ganó Macri. Simplemente ¿por qué? Porque si uno mira las provincias gobernadas por el peronismo, le votaron en contra. Varios de los gobernadores peronistas, varios de los caciques peronistas dejaron libertad a sus electores, lo cual era, y la perdió. Pero si lo que estamos viendo ahora es la realidad, es decir, la Argentina sigue siendo fuertemente peronista, y cada vez que tiene la oportunidad, si se le presentan las cosas en esos términos, ganan los peronistas, ¿no?